Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, la verdad, breve, pero muy intenso. Se titula El hombre que se ató para no sentir, y es una reflexión potente sobre la obediencia, sobre la razón, y sobre cómo quizás hemos elegido la seguridad en lugar de, no sé, la experiencia total de la vida. El punto de partida es fuerte, visualmente muy potente. Nos pone delante esa imagen clásica de Odiseo, ¿no? Atado al mástil para oír a la sirena sin morir en el intento. Pero aquí el texto le da una vuelta. Dice que esto ya no es tanto prudencia, sino, el símbolo de una civilización que prefiere vivir la belleza, la intensidad, incluso el dolor, pero a distancia. Desde una zona segura, digamos, como con un filtro. Exacto. Justo eso. La idea central que plantea es que la modernidad, que nació con esa promesa de la Ilustración, ¿no? De redimirnos por la razón, pues ha acabado usando esa misma razón en muchos casos como una herramienta más bien de control. Un cálculo un poco frío, sin alma, que al final va contra lo vital, contra lo vivo. Y hace un paralelismo muy interesante con la alegoría de la caverna de Platón. Ah, claro. La idea de que estamos mirando sombras, encadenados. Eso es, pero digamos actualizado. Hoy las sombras serían las de nuestras pantallas. Preferimos esa realidad filtrada, controlada, esas imágenes de la vida, antes que darnos la vuelta y mirar de frente al fuego de lo real. Que sí, deslumbra, pero también puede quemar. Hay como un miedo a la experiencia directa, ¿no? Y eso choca frontalmente con otras ideas, ¿no? Pienso en Aristóteles, la tragedia, la catarsis, esa purga emocional a través del arte. Pues sí, el texto sugiere que incluso eso lo hemos domesticado. Hemos neutralizado la catarsis aristotélica. Vemos tragedias reales, por ejemplo, las imágenes que llegan de Gaza, pero desde el sofá, Claro. con el mando. La conexión emocional es, superficial. Efímera. El texto habla del zapping como un sustituto del llanto. Es ver, pero sin sentir de verdad, o sintiéndolo justo para no incomodarnos. Esa anestesia emocional que describes, esa capacidad de mirar el horror sin que nos toque de verdad. ¿Cómo lo relaciona el texto con cosas más amplias, sociales o psicológicas? Pues lo conecta, y de forma muy directa, con un concepto clave del siglo XX, la banalidad del mal, de Hannah Arendt. Su análisis de Eichmann, el funcionario nazi que organizó la logística del Holocausto, que reveló: no un monstruo sádico, sino un burócrata, Eficiente, sí. preocupado por cumplir órdenes. Hacer bien su trabajo, dentro del sistema. Exacto. Su gran fallo fue precisamente la ausencia de pensamiento crítico, de empatía real, una obediencia ciega. Una obediencia que vacía de sentido moral lo que haces. Justo. Y el texto trae esa idea a nuestro presente. Ve esa misma lógica en el tecnócrata que optimiza sistemas sin mirar las consecuencias humanas, o en el operador de drones, o en el silencio cómplice, ese yo solo hago mi trabajo mientras pasan cosas terribles. Menciona explícitamente cómo el mundo gestiona mientras Gaza arde. Es una crítica muy dura a esa indiferencia normalizada. Uf, es un desafío grande el que nos plantea esta fuente entonces. Entender cómo la razón, que iba a liberarnos, se vuelve una jaula. Comprender qué es la obediencia hoy, más allá de seguir órdenes, y sobre todo ver si hay salida a esta apatía controlada, a esta vida a medio gas. Así que nuestra tarea hoy es esa, seguirle la pista a estas conexiones entre filosofía, historia y nuestro día a día. Muy bien, pues vamos a profundizar en eso. Porque el texto, como decías, no solo diagnostica, también busca, figuras de resistencia, ¿no? Alternativas. Y una de las primeras que saca a la palestra es Dionisio, recuperado por Nietzsche. Efectivamente, la referencia es clara, sobre todo a El nacimiento de la tragedia. Nietzsche contrapone ahí lo apolíneo, la razón, el orden, la forma, y lo dionisíaco, el instinto, el caos, la embriaguez vital. Y él argumentaba que Occidente, sobre todo desde Sócrates, había reprimido brutalmente lo dionisíaco en favor de lo apolíneo. ¿Y qué consecuencia tiene esa represión, según Nietzsche? Pues crear lo que él llamaba humanos domesticados, gente correcta, racional, predecible, pero vacía por dentro, desconectada de sus instintos, de su fuerza vital. Es una crítica muy fuerte a la normalidad, como conformidad, como una especie de muerte en vida, ¿sabes? Sin pasión real, sin riesgo, sin vivir los extremos. Dionisio sería esa carcajada salvaje contra esa cultura racionalista y miedosa,
la afirmación total de la vida, con todo lo que implica. Una visión muy radical de la autenticidad, sí. Y desde otro lugar, quizá más oscuro, más atormentado, el texto nos trae a Dostoyevsky, a sus Memorias del subsuelo. Sí, el hombre del subsuelo. Un personaje, bueno, fascinante y repelente a partes iguales. Rechaza de plano las ideas de progreso, de razón calculadora, de felicidad planificada. Es mezquino, contradictorio, se autodestruye. Pero tiene algo que el texto valora. No se engaña, no intenta encajar, no obedece a las expectativas ni a la lógica del interés. Grita desde su propia miseria, desde su conciencia podrida, como él dice. Es incómodo, pero hay una honestidad brutal ahí. El texto lo lee como una manifestación de libertad paradójica. Esa idea tan dostoyevskiana de que el ser humano, en el fondo, no busca solo el bienestar. A veces parece que prefiere el capricho, el sufrimiento absurdo, incluso destruir, solo para sentirse libre, para demostrar que no es una tecla de piano, un engranaje. Es como un escupitajo a la armonía impuesta, a ese palacio de cristal de la razón donde todo está previsto. Es la negación radical del individuo frente al sistema. ¿Dónde viene esa presión contra la que se rebelan? El origen de ese control. Y ahí el texto nos lleva a Hobbes. A Thomas Hobbes, sí, y al Leviatán. El texto lo usa para explicar por qué nos sometemos voluntariamente al poder. La idea clave de Hobbes es que, sin Estado, la vida es una guerra de todos contra todos. El miedo principal no es al Estado, sino al otro, al lobo que es el hombre para el hombre si no hay ley. Homo homini lupus. Ese miedo a la violencia, a la inseguridad, nos lleva a ceder libertad por seguridad. La gran transacción de la filosofía política. Libertad a cambio de seguridad. Y el texto dice que ese pacto sigue vigente, ¿no? Aunque con otros nombres. Sostiene que sí, que las formas han cambiado, el lenguaje también. Ya no hablamos del leviatán o del lobo tan crudamente. Hoy es seguridad nacional, normativa, protocolos, progreso, bienestar. Suene más amable, más técnico. Más de gestión. Eso es. Pero el mecanismo de fondo, basado en gestionar el miedo y prometer seguridad, sigue ahí. Y aquí es donde mete a Foucault para actualizarlo. Claro, vigilar y castigar, el panóptico. Exacto. El panóptico es esa prisión donde un vigilante puede ver a todos sin que sepan si les miran. Foucault lo usa como metáfora del poder moderno. Su punto es que hoy el poder no necesita tanto la fuerza bruta. Opera de forma más sutil. Disciplina, normalización, vigilancia. Pero internalizada. Internalizada. ¿Cómo funciona eso si no hay guardián visible? Es que los guardianes somos nosotros mismos. Interiorizamos las normas, los discursos dominantes, médicos, psicológicos, educativos, los hábitos normales. El poder moderno moldea cuerpos, deseos, pensamientos. No golpea tanto como clasifica, diagnostica, corrige, optimiza. ¿Y lo aceptamos? Y lo aceptamos en gran medida, por comodidad, por funcionalidad, para encajar. Y quizá, como apunta el texto, porque hemos olvidado que se siente al estar vivos de verdad, fuera de esos márgenes. Nos autovigilamos en esta prisión sin muros. Es una visión bastante sombría. Si el control es tan difuso, tan dentro de nosotros como dice Foucault, ¿queda algún hueco para la libertad de Nietzsche o Dostoyevsky? Parece una trampa perfecta. Bueno, aquí es donde el texto da un giro interesante, quizás más esperanzador, metiendo Hegel. Invoca, aunque brevemente, la fenomenología del espíritu, y lo hace para proponer una visión distinta del conflicto, del dolor, de la negatividad. ¿En qué sentido? Hegel no suena optimista fácil, precisamente. No, claro que no, pero su dialéctica ve las cosas de otra manera. Para Hegel, la negatividad, la contradicción, el choque, el sufrimiento, no son solo errores o males a evitar, son de hecho el motor del desarrollo de la conciencia, de la historia. La conciencia no avanza en la armonía pasiva, despierta y se eleva cuando choca con su negación, cuando hay ruptura, dolor. En la famosa tríada, tesis, antítesis, síntesis. La negación es necesaria. Exacto. La antítesis es clave para llegar a una síntesis superior, más compleja. Entiendo. Entonces, si aplicamos esa lógica hegeliana a la situación que describe el texto, la apatía, el control, el sufrimiento que vemos pero no sentimos, como Gaza, Eichmann, las pantallas, la conclusión no tiene por qué ser pesimista. Podría no serlo.
Desde esa mirada dialéctica, este momento de malestar o estancamiento no sería el final, sería una antítesis necesaria. La síntesis, esa nueva forma de conciencia o de libertad, aún no ha llegado, pero está ahí, latente, en las propias contradicciones del presente. Reside, como sugiere el texto, en las grietas del sistema, en los puntos de ruptura, en esos momentos en que el dolor se hace consciente y nos obliga a preguntarnos cosas. Las grietas como puntos de luz entonces, donde algo nuevo puede surgir del propio malestar. Justo eso. Por eso al final del texto no es resignado. Termina con una llamada a la acción, pero una acción muy existencial, casi poética. Invita a gestos simbólicos que resumen todo el viaje filosófico que hemos hecho. ¿Qué gestos son esos? Pues mira, romper el mástil de Odiseo, o sea, dejar la seguridad de mirar desde lejos y atreverse a sentir. Salir de la caverna de Platón, dejar las sombras de las pantallas y mirar la realidad, aunque queme. Permitirse llorar la tragedia, buscar la catarsis de Aristóteles, no el zapping. Aullar como el lobo de Hobbes, pero desde la conciencia despierta. Pensar con el cuerpo, sentir con la mente, como diría Nietzsche. Beber con Dionisio, abrazar la vitalidad. E incluso escribir desde el subsuelo, como Dostoyevsky, dar voz a esa incomodidad, a esa verdad personal que no cuadra. Son metáforas muy potentes, sí. Apuntan a un cambio de actitud vital, a recuperar la capacidad de sentir y actuar desde ahí, desde lo individual y sentido. Y todo eso parece llevarnos a una última idea, muy existencialista, aunque no cita a Sartre, la de que estamos condenados a ser libres, que a pesar de todo el control, la vigilancia, la obediencia internalizada, la libertad fundamental, con su carga y su angustia, es ineludible. No podemos quitárnosla de encima. Y en ese marco, la propuesta final es que el dolor auténtico, el sentir sin filtros, es, paradójicamente, la forma más radical de resistencia. La única manera de no obedecer jamás a esa domesticación. Hemos trazado un mapa denso, ¿eh? Siguiendo las ideas de este texto. Un recorrido por esa tensión entre la razón que controla y la vida que necesita sentirse, con dolor incluido. Hemos ido de Odiseo y su mástil a Foucault y el panóptico invisible, pasando por Platón, Aristóteles, Arendt, Nietzsche, Dostoyevsky, Hobbes, Hegel. Uf, Sí, el argumento central es potente y muy actual. Nos avisa de que renunciar a sentir plenamente, por confort, por miedo, por obediencia ciega, nos lleva a una vida empobrecida. Nos alenta de esa banalidad del mal cotidiana, en nuestra indiferencia, en el control sutil que ya ni vemos. Pero, y esto es lo importante, no se queda ahí. Señala una salida. Y no está en más control o en utopías perfectas, sino en abrazar el conflicto, las grietas, en ver el dolor no como enemigo, sino como catalizador de conciencia, de libertad. Nos deja con esa imagen final, ¿no? La disyuntiva, seguir atados al mástil oyendo la vida a distancia, seguros pero estériles, o romper las ataduras, arriesgarse a oír las sirenas, a vivir la tragedia, a sentir el vértigo de la libertad. Es una invitación a vivir sin anestesia, básicamente, a sentir el mundo y a nosotros en él. Y quizá como reflexión final que me surge de todo esto, queda resonando eso de pensar con el cuerpo y romper el mástil. Más allá de las metáforas, que son muy fuertes, esto nos lleva a una pregunta muy concreta, ¿no?, para cada uno. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? ¿Qué pequeños actos de desobediencia, no heroicos quizá, solo parar, cuestionar, conectar con lo que sentimos o con el dolor ajeno, qué pequeños gestos podrían ayudarnos a romper con ese confort anestesiante, con la norma sin pensar, con la inercia? ¿Cómo conectar con esa chispa vital sabiendo que implica riesgo, vulnerabilidad, salir de lo cómodo? Es una pregunta que creo se queda ahí flotando después de leer estas líneas tan intensas.